Buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 13 de mayo de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Oscar Iván Zuluaga en la hora de la verdad estará con nosotros después de las 6:30 de la mañana. El presidente Uribe recusa al fiscal y al vicefiscal, y tiene toda la razón. Después de que lo han tratado y han tratado a todos sus seguidores, a más del 80% del país, de neonazis y neofascistas, y cuanta cosa se les ha ocurrido, pretenden ahora ser los jueces. Un juez es así. Un juez primero insulta, agravia, defenesta moralmente a quienes va a juzgar y después los juzga. ¿Esos son los jueces que tiene Colombia? Liberado Eduardo Vives Lacutir en una brillante operación de la policía sin disparar un solo tiro, pero esa es la seguridad que vive en muchas regiones de Colombia. Está en grave peligro la industria petrolera. México representa un competidor inmenso, gigantesco. También Brasil. Los problemas con la sísmica. Ahora quieren también poner licencia para los estudios de sísmica. Licencia para sísmica, licencia para explorar, licencia para explotar. Y hay tantos sitios en el mundo a los que puede ir el capital petrolero y se irá. El presidente Uribe dejó una industria petrolera en plena expansión, llegando a 1 millón de barriles de petróleo por día, con todo a su favor para que muy pronto Santos hubiera llegado a 2 millones de barriles por día. Eso se acabó, como todas las cosas en el gobierno del presidente Santos. Se acaban. La revuelta social, las voladuras, todo conspira contra el petróleo en Colombia. Móvil 5, un paramilitar que ha sido puesto preso, dicen que podría ser clave para descifrar enigmas del clan Castaño. Está condenado a 30 años de prisión y dicen que lo sabe todo. La Corte Suprema de Justicia es muy curiosa. Está persiguiendo ahora a otro paramilitar, a Julián Bolívar, porque dice que no sabe. La obligación de los paramilitares es saberlo todo, saber todo lo que la Corte Suprema de Justicia dice que deben saber. Como contra Óscar Arboleda y contra Luis Alfredo Ramos no hay ningún testimonio, es porque Julián Bolívar no dice la verdad, porque si dijera la verdad se sabría todo contra ellos. Buen razonamiento el de los honorables magistrados de la Corte. César Gaviria, el presidente de Pablo Escobar, porque así habrá que llamarlo, habla de guerra sucia de Uribe. No hay que pisar la cáscara, porque entre las cosas del fiscal y las de César Gaviria y las del presidente Santos, lo que quieren es que el país se olvide de su situación, que el país se olvide de sus crisis, que no tenga en cuenta la inseguridad, la educación en pésimo estado, la salud inexistente, las vías que no aparecen por parte alguna, toda la tragedia nacional. Que nos dediquemos entonces a hablar de lo que ellos quieren que hablemos. Levantado paro agrario en el Huila en la noche de ayer. Costó 180.000 millones de pesos y solo por una semana mientras se ve si el gobierno cumple o no cumple. Carito el paro le salió al gobierno. Hoy la tasa representativa del mercado empezará en 1.904 pesos. La última cotización fue de 1.911 pesos, drama nacional. El precio del petróleo WTI a $100.73, el índice general de la Bolsa de Colombia a 13.692, muy por debajo de los 15.000 en los que estuvimos. Las bolsas están estables. El café, la tonelada de café arábica a $190.20, muy por debajo de los $220 en los que estuvo hace unas pocas semanas. El azúcar a 17
47 centavos. Y la noticia del momento en materia económica es que cae confianza inversionista en Alemania por quinto mes consecutivo. Y Alemania es la locomotora de la economía europea. Las niñas de Boko Haram, el salvaje que las tiene secuestradas, dice que las canjea por prisioneros del Boko Haram. ¿Cómo les parece? Diálogos en Venezuela. Un pequeño sector de la oposición venezolana se reúne con Maduro para seguir echando paja. Y por supuesto ahí está nuestra canciller. ¿Cómo iba a faltar nuestra canciller? Ella no está donde es necesaria, está donde nadie la necesita para nada. Pero allá está, con su amigo Maduro, con sus amigos los déspotas de Venezuela. En Afganistán, los talibanes arrecian la guerra. Es la ofensiva de primavera. Ola de actos vandálicos contra centros cristianos en Israel, en vísperas de la visita de su santidad el Papa Francisco. Y Rusia espera que los referendos que acaban de ser aprobados en la Ucrania Oriental se apliquen de manera civilizada, sin violencia y a través del diálogo con Kiev. De manera que ya se tragó Crimea y definitivamente se quiere tragar Ucrania Oriental. El señor Putin habla poco, pero hace mucho, a diferencia del señor Obama, que habla muchísimo y no hace nada. Y hoy es 13 de mayo, el día de la Virgen María, que se apareció a los pastores de Fátima exactamente en un día como hoy, 13 de mayo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Y buenos amigos, doctor Londoño, como son todos buenos amigos, oyentes. Sí señora, Sí. Hay que conseguir los buenos. Estamos muy bien rodeados, muy buenos días a todos. Bueno, hablemos de qué campaña electoral más intensa, sobre todo porque entró a jugar también la Fiscalía, ¿no? Dentro de esa campaña, tomó partido. El expresidente Álvaro Uribe no asistió ayer a la cita que tenía en la Fiscalía para mostrar bajo gravedad de juramento las evidencias en el narcoescándalo que implica a JJ Rendón y Germán Chica, asesores del presidente candidato Juan Manuel Santos o exasesores. Bueno, es lo mismo, ¿no? Uribe dijo que no se presentó porque siente que no tiene garantías y que tanto el fiscal como el vicefiscal deberían declararse impedidos, dadas las habituales declaraciones que muestran su cercanía con Santos y su aversión por Uribe y todo el uribismo. ¿Cómo será, queridos amigos, esta falta de independencia en la Fiscalía, que hasta la misma fórmula vicepresidencial de Peñalosa, Isabel Segovia, salió ayer a denunciar este hecho? Dijo, se le está yendo la mano. Y se refería al fiscal, por supuesto. A mí me gustaría pensar que la sensación, que esto es una sensación de un proceso de politización dentro de la Fiscalía. Se da porque el fiscal Montealegre siempre ha estado muy unido al proceso de paz. Y quisiera imaginarme que esos impulsos apoyan el proceso y no a un candidato. Es decir, pues nos está contando que lo que hay ahí es un fiscal politizado. Eso fue lo que dijo la candidata a la vicepresidencia por la Alianza Verde, a quien le asaltan las mismas dudas que nos asaltan a muchos. La pregunta es, ¿para qué necesita el fiscal general de la Nación las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en el caso del narcoescándalo, si con las declaraciones de JJ Rendón y Chica, culpándose el uno al otro? ¿Recuerdan cuando uno decía que había adquirido un penthouse de 5 millones y el otro decía que últimamente había visto cómo tenía tantas propiedades? ¿Por qué, si el caso de Rendón y el supuesto hacker Sepúlveda son igual de graves, en palabras del propio fiscal, eso fue lo que él dijo, por qué Sepúlveda está preso y JJ Rendón está en su estupendísimo penthouse en Miami? ¿No es eso un claro ejemplo de que el fiscal está parcializado, politizado e incluso prejuzga cuando salen los medios y acusa a la ultraderecha de conspirar contra la causa de La Habana que él tanto defiende? Es muy preocupante, queridos amigos, que el fiscal general de la Nación descalifique, ofenda, demuestre sesgo e incluso amenace, como hizo en el caso del expresidente Álvaro Uribe.
preocupante y decepcionante. Ambas cosas, preocupante y decepcionante, lo ha dicho muy bien Montserrat. Preocupa porque tener unos jueces así eso es la ruina del sistema democrático. Un juez parcializado equivale a la destrucción del poder fundamental en una sociedad, que es el poder del juez. E indignante también es, porque uno no puede aceptar estas cosas. No puede aceptar que un juez se convierta en el jefe de una bandería política. No se le olvide que el fiscal Montealegre no ha ocultado sus intenciones y sus deseos para ser presidente de la República. Él quiere ser presidente de la izquierda. Eso es lo que está buscando y eso es lo que quiere. Entonces está haciendo política descaradamente desde la Fiscalía General de la Nación. Y entonces cita al presidente Uribe para que comparezca ante él, es decir, ante su enemigo, para dar declaraciones que de todas maneras van a ser después consideradas como unas declaraciones equivocadas, y el presidente Uribe dice: yo necesito garantías. Declárese impedido el fiscal y el vicefiscal para hablar de estas cosas, y con mucho gusto comparezco. Le voy a mandar estos documentos al Procurador General de la Nación, que no hace escándalo, sino que cumple con su deber. Mientras el fiscal general de la Nación hace todo lo contrario. No cumple nunca con su deber y hace un escándalo todos los días. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 13 de mayo del año 14, son las 6:16 de la mañana. El Centro Nacional de Consultoría dio a conocer anoche en el noticiero CMI la última encuesta en la que el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga Escobar, aparece ganando en la primera y segunda vuelta. Zuluaga le gana a Santos, al presidente candidato, en la primera vuelta con el 24%, mientras Santos ya está en el 22%. Peñalosa se mantiene en el 13%. En la segunda vuelta, el doctor Oscar Iván Zuluaga Escobar también derrota a Juan Manuel Santos Calderón. El doctor Zuluaga registra el 42% de intención de voto, mientras Juan Manuel Santos está en el 34%. Así las cosas, el próximo presidente de Colombia será Oscar Iván Zuluaga, según el Centro Nacional de Consultoría y CMI. Clara López y Marta Lucía Ramírez, cada una están con el 9%. El voto en blanco registra apenas el 9%. Por ninguno está el 14%. Frente a la medición del pasado 5 de mayo, la intención de voto por Zuluaga sube del 22 al 24%. La de Santos, Juan Manuel, baja del 23 al 22%. La intención de voto por Peñalosa queda igualita, con el 13%. En una eventual segunda vuelta entre Zuluaga y Santos, la intención de voto por Zuluaga pasa del 39 al 42%. Y por Santos baja. Santos baja del 38 al 34%. Mientras Zuluaga está en ascenso, Santos sigue en franca picada. Mejor dicho, doctor Londoño, si las elecciones fueran hoy, Oscar Iván Zuluaga sería el presidente de los colombianos, según el Centro Nacional de Consultoría y el noticiero oficial del régimen, CMI. Esto es lo último que tenemos para nuestra amable radioaudiencia. Es muy importante precisar de dónde proviene esa encuesta. El Centro Nacional de Consultoría es la encuestadora oficial del régimen también. Si CMI es la emisora del régimen o la radiotelenovela del régimen, sí, el Centro Nacional de Consultoría es la encuestadora oficial. Y en la encuestadora oficial gana Oscar Iván Zuluaga, derrota a Santos, y lejos, muy lejos, aparecen Marta Lucía Ramírez y Clara López, y también muy lejos Enrique Peñalosa. Y el roce blanco, listo, el Mr. White, listo.
Claro, esto se va a polarizar, William, porque la gente en Colombia siempre trata de votar el voto o hacer su voto útil. Entonces esos votos de Peñalosa y de Marta Lucía tienen tendencia a desaparecer porque hay un objetivo claro entre todos, incluyendo a Clara López. Todos los demás, los que no son santos, los que no son el 22%, lo que quieren es la no reelección. O sea que el marcador real es 22-78. Ese es el marcador real. Cómo se compongan las fuerzas del 78 es lo que está por verse y ya lo veremos en los próximos días y lo veremos sobre todo el 25 de mayo. En la medida en que... Expliquémosle a la audiencia, doctor, lo del 78, porque para que quedemos todos bien aseguraditos con lo que usted me explique. A ver, Santos es la reelección. Sí. ¿Quiénes son antirreelección? Todos los demás. Ah, listo. Todos los demás son antirreelección. ¿Y suman? Entonces, 78. 78. Para que dé el 100. Que dé el 100. Claro. ¿Y Santos el 22? Y Santos el 22. Ah, eso es lo que tiene Santos, el 22%. Claro, contra el 78. Exactamente. Mermeladitos. Muy bien. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos hablando de la situación económica del país y amanecemos hablando de esta situación a partir de las cifras de exportaciones reveladas por el DANE el día de ayer. En esas cifras se da cuenta de una caída de 4,5% en marzo de este año de las exportaciones. Esto con respecto a las exportaciones de marzo de 2013. Una caída fuertemente jalonada a la baja por la caída de 4,2% en las exportaciones de combustibles y de productos de las industrias extractivas, mientras que las exportaciones manufactureras también cayeron 2,7% y las exportaciones del grupo otros sectores, es decir, exportaciones no tradicionales, cayeron 35%, principalmente jalonadas por la caída de las exportaciones de oro no monetario. Así las cosas, doctor Londoño, y en medio de un difícil panorama para los exportadores por la tasa de cambio que, como usted ya lo dijo, está en 1.904 pesos con 85 centavos para el día de hoy, pues el panorama no podría ser más desolador, pero lo es. Y lo es porque, como dije, las exportaciones de hidrocarburos registran una fuerte baja y esto nos remite necesariamente a hablar de lo que ocurre en ese sector. El tema del oleoducto de Caño Limón Coveñas es dramático. Ya son 50 días que lleva parado, se habla de pérdidas que superan los 400 millones de dólares, mientras que un ejército de camiones hacen la función de tractoductos para poder mover el crudo. Y esto hay que decirlo, ocurre por una seguidilla de atentados terroristas contra esa infraestructura petrolera que no han permitido restablecer el servicio de transporte de crudo por el tubo. Y como si esto no fuera suficiente, el saliente presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, el doctor Martínez, advierte que México se perfila como un gran competidor en materia de hidrocarburos, mientras aquí el país está bloqueado por los atentados terroristas y por las consultas populares, entre otras, lo que nos tiene con las exploraciones a media marcha, o mejor, detenidas, y con las reservas de crudo a 6.6 años vista. Así están las cosas, doctor Londoño. Un poco de exportaciones, un poco de hidrocarburos, y con estas dos cosas le tomamos el pulso a la economía nacional. En materia de hidrocarburos, no olvide la cuestión de la sísmica, Sergio. Es que ya convirtieron la sísmica en una operación que también necesita licencia previa. Claro. Entonces, de acuerdo a los cálculos del doctor Martínez de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, eso supone 3 años de parálisis de la actividad petrolera en Colombia. Acabaron con la industria petrolera. Entre las consultas populares, la Corte Constitucional, la insubordinación de la gente y el desgobierno absoluto. Es que el presidente Santos no da media en nada. Acabó con la industria petrolera. El panorama no puede ser más oscuro, no puede ser más triste, no puede ser más grave para el país. La industria petrolera que el presidente Uribe logró transformar y convertir en eje central de la economía colombiana, vuelta a pedazos. Y las demás exportaciones, pues ni hablar. Usted dio las cifras, la caída es prácticamente a la mitad. No estamos exportando, eso significa que tampoco producimos, eso significa que estaremos inundados de productos extranjeros, mientras
la plática que tenemos guardada alcance. En esa plática no incluya la de los capitales golondrinas, porque eso sí que se van rápido. Usted hace clic en un computador y salieron. Y se fueron los capitales golondrinas. Exactamente. Antes eso era con licencia y ir al Banco de la República y pedir el giro. Y ahora con un golpe de computador se van los capitales golondrinas. De manera que, ¿en qué estamos? En una crisis económica que será la que tendrá que afrontar Oscar Iván Zuluaga, porque esa va a ser la herencia maldita que le deje el presidente Santos. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Colombia seguirá en paro. Pese a que el gobierno anunció que se levantaba el paro campesino en Huila, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, irá a paro mañana. Tras un acuerdo que incluyó la refinanciación de los créditos y la suspensión de los cobros jurídicos a los pequeños productores rurales, el sábado, el ministro Lizarralde conceptuó de injustificada la continuación de la protesta y los bloqueos de carreteras que afectaban en mayor medida al sur del país y principalmente al departamento del Huila. Precisamente ayer en Pitalito, Huila, los líderes campesinos convinieron con el ministro Iragorri que se levantaban del paro. La reunión dejó como resultado la implementación de una mesa de seguimiento que verificará el cumplimiento de los acuerdos y su tiempo de ejecución. Sin embargo, las conversaciones con líderes campesinos de Boyacá y Risaralda siguen suspendidas. A las noticias de paro se suma mañana FECODE. Según su director, Luis Grubert, no se ha podido llegar a ningún acuerdo con el gobierno tras 4 meses de negociaciones. Son 3 temas los que tienen a esta organización en paro: incremento salarial, prestación de servicios de salud y la suspensión transitoria de la evaluación de competencia, habilitando diferentes maneras de ascender a los profesores. Se calcula que el paro afectará a cerca de 8 millones de estudiantes. Doctor Londoño, dice la ministra de Educación, María Fernanda Campo, que este paro es injustificado y que en los 3 últimos años se ha reunido más de 172 veces con los profesores. Bueno, lleva bien la cuenta, ¿no? 172 veces. Pero es que la gestión administrativa no se mide por el número de veces que uno se reúne con los otros, sino por la eficiencia de esas reuniones, por el avance que tengan, por lo que ellas produzcan. Pues parece que no han producido mucho. Y entonces los educadores están en vísperas de paro, y en vísperas de paro quedan, lo más grave, 8 millones de niños en Colombia. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Dónde los ponemos? Si estando en el colegio pasan la mitad de su tiempo entre las pandillas y en la calle, porque en eso va la educación en Colombia, en la mitad de lo que debiera ser, y ahí está la gran propuesta de Oscar Iván Zuluaga por cambiar ese estado de cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora que estén el día entero en la calle? La locura, una tragedia nacional. Ojalá pues se arreglen las cosas con la FECODE, eso costará unos pesos y seguramente el presidente Santos girará el cheque antes de quedar en descubierto, que quede plenamente en descubierto que la educación es otra cosa que tampoco es capaz de manejar.